Bienvenidos a otra edición de este Tianguis digital de los otros libros, el Tianguis de la diversidad textual. En este día de frío que justo dan ganas de estar leyendo un libro, un otro libro y estar tomando un cafecito. Bueno, pues justo nos reunimos aquí por este mundo digitalizado para seguir leyendo y hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son profesores de la FAD, investigadores, productores de libros alternativos y un poco lo que queremos conversar con nuestros dos invitados es acerca de justo cómo crear estos otros libros. Y creo que lo primero es imaginarlos, imaginar a esos otros libros para después realizarlos. Entonces, primero le damos la bienvenida a Mónica de la Cruz. Mónica, ¿estás con nosotros por aquí? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches y gracias a todos los que nos están oyendo y viendo. Gracias a ti también que te conectas, que venías de un congreso, pero llegaste aquí a los otros libros. Entonces, muy bien, muy bien. Y también está con nosotros Daniel Manzano, que también está a punto de conectarse aquí a nuestro streaming. Hola, Daniel. Hola, Hola. muy buenas tardes, Héctor, Mónica, doctora Mónica de la Cruz, muchas gracias. Gracias por invitarnos aquí en Radio Universidad a verlos y compartir un rato nuestra experiencia en esta cuestión de los otros libros. ¿Sí? Muy agradecido. Y agradecidos nosotros de que están aquí y que están también platicando con nuestro público de Radio UNAM, porque lo interesante, lo maravilloso es que son unos apasionados del mundo del libro y eso es justo lo que nos encanta. Fíjense que esta plática se anunció como ¿por qué nos gusta hacer los otros libros? Entonces yo creo que vamos a empezar por ahí. A ver, ¿por qué nos gusta hacer los otros libros? ¿Quién quiere empezar? Daniel. No, Mónica, ¿por qué no? Bueno, Mónica, bueno, Daniel, bueno, los dos al mismo tiempo. Bueno, yo creo que principalmente partimos de dos aspectos, de dos cuestiones. Porque esta cuestión, ¿por qué no usas estos libros o los otros libros? Por un lado, yo creo que es por la libertad que tenemos, la libertad que existe precisamente en producirlos, en crearlos. Yo creo que es una de las principales características de esto. Hay una libertad a producirlos, a que sean diferentes, a que sean de otro tipo. Esa es esa libertad. Y otro de los aspectos, nos gusta hacerlo porque no tienen límites. No hay límites para ellos. Oh, qué bonito. ¿Sí? O sea, no existen límites, no hay nada que los pueda limitar. ¿No existe el borde de la página en los otros libros? No existe. Entonces, Qué eso es bonito. lo que dices, no existe el borde de la página precisamente. No se acaba, no se acaba, puede continuar y seguir. Entonces, esto es quizá la cuestión más importante de por qué nos gusta hacer este tipo de libros, ¿no? Y nos gusta hacerlos también, digamos, va a caer en ese aspecto de que nos gusta hacerlos para que otros también lo hagan. Sí, nos gusta enseñar a otros a que lo hagan. Sí, por muchas cuestiones, por las cuestiones que implica una buena parte de experimentación en esto, ¿no? También de investigación, experimentación, producción, creación también, todo, ¿no? Está implícito aquí adentro. Yo creo que esa es una de las principales cuestiones de por qué nos gusta. Bueno, eso es lo particular. Escuchemos a la doctora Mónica, si gustan, para que... A Mónica. Mira, yo pienso que una de las razones por las que nos gusta hacer libros es primera porque amamos los libros, de todo tipo. No somos excluyentes con los libros. Creo que los que hacemos libros amamos primero los libros, tal cual aparecieron en nuestra vida, normalmente los libros industriales tradicionales, llamémosles así,
y los amamos, nos encantaron, no solamente lo que tenían adentro, no solamente las palabras o los dibujos o las fotografías, sino nos encantó. Es decir, el libro es también un objeto tridimensional. Y esto fue para mí uno de los primeros descubrimientos, digamos, descubrí el hilo negro, pero con ello descubrí también lo maravilloso que es el arte, digamos ya, que llevó muchísima tradicional masiva, sino también... Se corta un poquitito, Mónica, si retomas tantito lo que dijiste, que estaba muy interesante. ¿Qué me quedé? Igual, nada más retoma tantito porque si lo retomas porque se corta mucho. Ok, ¿desde el principio? No, nada más lo que venías diciendo. Sí, bueno, que lo descubriste. Sí, descubrí lo maravilloso que es el libro también como un objeto. Y con objeto no quiere decir algo negativo, sino digamos que el libro no es nada más lo que está dentro, sino también todo esto que lo contiene, que bueno, que sabemos ahora que hay gente que lo hace en particular, que tiene que ver algo con mi formación académica, que es el diseño antes llamado gráfico, sino también porque el libro como tal significó en mi vida muchas cosas, desde traerlo, desde que me ha acompañado siempre a todos lados, incluso haciendo la cola para entrar al cine o al súper, al banco, etcétera. Creo yo que el libro me gusta o nos gusta por eso, porque también amamos todos los libros, pero también descubrimos que si bien normalmente son los escritores, los poetas, los editores, los diseñadores editoriales, etcétera, los que hacen libros, también descubrimos que teníamos ganas de hacer libros nosotros desde otra orilla, como yo suelo llamar, ¿no? Que el libro tiene varias orillas, no bordes nada más, sino orillas, y que la creación de los libros también viene desde otros ámbitos. Y ahí descubrí a los llamados por Raúl Renan, los otros libros, o los libros alternativos, como dice Daniel Manzano, o digamos todo este mundo maravilloso de los libros que podemos hacer. Yo siempre digo que hago libros porque son los libros que a mí me gustaría que existieran, ¿no? Y que no existen. Es una gran razón para hacer libros. Entonces, yo digo, bueno, yo puedo hacer, me puedo adueñar, puedo ser yo digo que soy hacedora de libros, siempre he usado ese término. Más que artista o diseñadora. Yo hago libros, me encanta hacerlos y en ese sentido, porque no existían en ningún otro lado y tenía ese gusto y estas ganas de hacerlo y creo que descubrimos también en la enseñanza muchas otras gentes que están descubriendo esas ganas de hacer libros. Aquí nos están pasando varios otros libros. Justo Andrea Castañeda, a quien le mandamos un saludo, está aquí detrás de los controles. Con todos estos libros que algunos son, son fotos que nos enviaron. En fin, bueno, aquí leyendo el chat, los comentarios, Javier Arelis te manda saludos, le manda saludos a Daniel Manzano. Y fíjense que viendo aquí algunas de las publicaciones que hace la FAD, hay algunos artículos de Mónica sobre justo los libros objeto, los otros libros, y habla de cosas preciosas, como por ejemplo el libro alterado, el libro profanado, y por ejemplo un artículo que me llamó mucho la atención, que es muy interesante, que dice, no solo con letras se hace un libro. No solo con letras se hace un libro, lo cual es muy cierto. ¿Con qué más se hace un libro? Cuéntenme. Adelante, Mónica. Creo que no nos escucha, Mónica. Es que ahí el internet. Mónica, estás de nuevo con nosotros. ¿Estás con nosotros? Mónica, creo que le está fallando mucho el internet. Creo que sí, bueno, Mónica está desde Querétaro. Está en Querétaro, entonces, sí, pero está en un cerro. Ajá. ¿Un cerro? Sí, es un cerro. ¿Internet? ¿Tu internet está fallando?
Bueno, Bueno, ahorita yo que... creo que seguimos trabajando, que no solo con, no, ella ahí menciona, o sea, en lo que estabas comentando, que no solo es la letra, ¿no? Con lo que se hace un libro, es Exacto. precisamente. ¿Ya nos escuchas, Ya, Mónica? ya los escucho, los escuchaba lento, pero si quieren ustedes continúen y No, yo. no, porque Ya. principalmente sobre tus textos. Sí, 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 dime, ahora sí te escucho. Hablábamos de uno de tus artículos donde, Ajá. donde dice que no solo con letras se hace un libro. ¿Con qué más se hace un libro, Mónica? Un libro se hace, de hecho, un libro está más allá de las palabras que están contenidas. El libro es todo, todo, antes se dividía, digamos, como el contenido y el contenedor, digamos, que el libro es un continente. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí. sí te escuchamos. Entonces, para mí el libro es un continente, está en ello todo, cabe en ello absolutamente todo. El libro se hace de imágenes, de pintura, incluso de esculturas, se hace de diferentes materiales, puede tener diferentes dimensiones, puede generarse incluso de manera virtual o digital. Para mí el libro entonces sería esto que yo le llamo el textus, o sea, el tejido, no el textus de texto nada más, sino de tejido. Es un tejido en donde se genera de manera secuenciada o esa posibilidad de abordarlo de manera secuenciada y que nos puede dar una serie de narrativas diversas en donde también el espectador es una parte, o digamos, el que incluso manipula o mueve estas hojas o estas páginas o estos elementos y en ellos también él va construyendo su propia narración. El escritor justamente hace un texto, pero ese texto se tiene que convertir en libro. Daniel, ¿cómo has convertido estos textos en libros? Así es. Yo creo, aquí hay una cuestión importante que tendríamos que ver. Yo inicio en este campo de la cuestión de los libros hace muchos años. Digamos, es de la universidad es de las primeras, vamos a decir, lo que era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es la Facultad de Artes, es de las primeras, o es la primera, más bien, porque no hay otra antes, donde se empiezan a hacer tesis precisamente sobre libros, ¿sí? Entonces, yo a partir de ahí retomo un texto principalmente de Ulises Carrión, ¿sí? De Ulises Carrión, que es casi un referente para todos los que trabajan la cuestión de los libros, el nuevo arte de hacer libros, o el arte nuevo de hacer libros, donde habla precisamente uno de los puntos importantes que él maneja ahí es de que el escritor no hace libros, el escritor escribe libros, ¿sí? O sea, ahí empieza la gran diferencia entre si hacemos libros o escribo libros, ¿sí? O se escriben libros. De ahí viene todo, precisamente, de ahí deriva toda esta cuestión de nosotros tratar de hacer el libro completo, ¿sí? Pues escribirlo. El Eh, componente del libro, como decía Mónica. más que escribirlo, y también tiene otro aspecto aquí, es que para nosotros, o para mí en lo particular, vamos a decirlo, interpretando, te digo, a Ulises, sería que el texto ya no son palabras tampoco, ¿no? Yo lo puedo ver como imagen. Y se trata de ver la letra como imagen, no precisamente como texto, sino poder verlo como una imagen. O sea, si se logra ver de ese modo, podemos empezar a construir otro tipo de objetos, otro tipo de libros, vamos a decir, si lo vemos desde ese punto de vista. De este modo, es lo que mencionábamos en algún momento de que no tiene fin ni principio. También podría ser que yo
este libro que yo hago lo empiece a ver o lo aborde a la mitad, al final, en medio, y ahí me quede exclusivamente. Eso es lo que tienen este tipo de libros, ¿no? Eso es lo que nosotros manejamos, bueno, es lo que yo manejo, pues, digamos, como libro, ¿no? Y claro, ¿Ah? o sea, realmente el texto, la tipografía siempre ha sido imagen, porque desde que están las letras capitales o desde, por ejemplo, tal vez más cercano al siglo XX, los poetas, ¿no? Como el golpe de dado de Mallarmé, que ven justamente en el texto, en las palabras, en el acomodo de estas, pues una imagen como tal, ¿no? Claro. Girondo, con estos poemas que también son imágenes, la tipografía se convierte en una imagen. Y tenemos más saludos. Edgar Olvera también manda saludos a la doctora Mónica de la Cruz. Nos dice ilustraciones, fotos, recortes. En fin, Juan Manuel Salazar, saludos a los dos, a Mónica y a Daniel. Oigan, está pasando aquí un montón de libros. No sé, cuéntenos algún libro de estos otros libros, de estos libros objeto con el que se hayan topado y que hayan dicho, esto es sorprendente, esto es increíble, esto me cautivó. Cuéntenos de alguno con el cual se hayan topado. Ay, Dios. La verdad, Daniel, porque a mí hay tantos que me emocionan que para qué te cuento. Yo cuando empecé la cuestión precisamente, digamos, rígida, de decir el libro empieza aquí, nos topamos, bueno, yo que empecé en esto en los 90s, más o menos, en los 95 que hice la tesis, por ejemplo, que no había todo este boom que ahora hay de literatura y de cuestión académica y una serie de taxonomías y clasificaciones que implicaba más una cuestión reflexiva, empecé a buscar lo que yo digo como testimonios, hacia atrás, por ejemplo, hacia atrás del libro industrial. Y entonces me encontré precisamente en estos que algunos se pueden llamar protolibros o como parte de la historia del libro, encontré precisamente que existen una cantidad de soportes, incluso de escrituras, ¿no? Es decir, si hablamos de los códices prehispánicos, pues ya está la imagen, ¿no? Que nosotros consideramos simplemente una imagen visual, casi una ilustración, una pintura, en realidad es escritura, es una manera de representar el lenguaje. O te topas con, obviamente, las arcillas mesopotámicas y ahí descubres que existen los otros libros antes del libro, llamémoslo así, y para mí esta fue una fuente inagotable de posibilidades, ¿no? Y también, vamos, yo pienso que lo que hacen los artistas contemporáneos es precisamente retomar estas posibilidades que tiene el libro más allá de este proceso industrial y empezar a experimentar con ellas desde esta otra orilla, que no es la escritura en el sentido occidental tradicional, y que tiene que ver con la parte, digamos, visual. Por ejemplo, para los chinos, un calígrafo es escritor, es alguien que hace una extraordinaria letra, pero también tiene que ser un poeta y es pintor, es decir, son los mismos instrumentos para escribir que para pintar. Entonces, un calígrafo chino es pintor, escritor, pintor, poeta, ¿no? Entonces, digamos que estos conceptos están en el aire desde antes o durante el desarrollo del libro industrial en Occidente. Entonces, pues te podría decir que hay millones, miles de libros que me encantan de todo este periodo y obviamente los libros contemporáneos. No sé, Daniel. Mira, sí, yo tengo un problema. Bueno, no uno, tengo muchos. pero tengo uno que yo soy historiador también. Entonces, mi problema son los libros, todos los libros, o sea, cualquier libro. Yo soy bibliófilo porque lo soy, porque ya nací así, no nací así, yo
yo empecé a leer a la edad de 3, 4 años sobre revistas de la Segunda Guerra Mundial y quizá eso me hizo meterme en todo esto, ¿no? Entonces, posteriormente me convertí en un bibliófilo, eh, pero desesperado, de una forma realmente que a veces ni yo entiendo cómo cae uno en esto. Entonces, a mí me gusta todo tipo de libros, todos los libros los disfruto, cualquiera, el que me cae, como el otro día que estuviste presentando a otra persona también, a otro editor, me seducen a mí los libros. Yo siempre digo que un libro debe de seducir al espectador o a quien lo va a leer o a quien lo va a ver. Lo debe seducir y debe de causarle esa sensación de quererse quedar con él, ¿por qué no? De una u otra forma, ¿sí? Entonces tengo eso, pero ya en sí la cuestión de los libros, los libros que a mí en lo particular me han gustado, independientemente de que tengo algunos de ediciones, tengo otros que son originales, son únicos, son libros de artista, digamos, un libro único, pero quizá el mayor acercamiento a los libros, después de que yo empiezo en 1990 con los seminarios, en el 2000 tengo una experiencia muy buena, más o menos en el 2000, sí, será en el 2000, que me voy a hacer un sabático a Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia, digamos, a la Facultad de Bellas Artes. Voy a trabajar el tema de los libros ahí. Voy a eso, a trabajar el tema de los libros. Y se organiza una exposición de libros ahí en Valencia. Con motivo de todo eso, y empieza la acción de los libros. Yo doy un laboratorio, un seminario de libros durante 3, 4, se supone que era para un mes, termina siendo en 3 meses aproximadamente, pero hay una cuestión, el gusto de los libros y por qué, y cuáles son los que a mí más... Aquí el asunto estuvo que el curador, o los curadores que había en esto, empiezan a conseguir una serie de libros en galerías, y en estudios y en talleres. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que una vez me dicen que los acompañe a ir por los libros. Obviamente, me seduce la idea de ir por los libros, ¿verdad? Creo que ya nos fuimos. No, te sigo escuchando. Me seduce la idea de ir a ver los libros, y en mis manos llego a tener libros de Tapies, o sea, los libros originales, libros únicos de galerías, y en el taller donde le imprimen en Barcelona, llego a tener libros de él, llego a tener libros de Picasso, de Plensa, de Arroyo y de otros artistas muy importantes. Pues a mí eso definitivamente, digamos que me enloquece, pero no es solamente eso. Hay 2 libros que me marcan a mí exclusivamente para trabajar sobre los libros, y esos libros los conozco por ahí del 81, 82, 83. No voy a decir con quién aquí porque no quiero comprometer el asunto, ¿no? ¿Pero qué libros eran? 2 libros, uno que se llama, son de Dalí, 2 libros extraordinarios, uno que se llama Rey, yo te espero en Babilonia, y el Moisés. El Moisés era un libro aproximadamente como de 80 centímetros por casi 1 metro. Son libros muy grandes, con una pasta de cera perdida sobre plata, donde estaba el Moisés. Donde está el Moisés de Miguel Ángel reproducido, una belleza. Y en su interior, las láminas que traía, pues era lo que a mí me gustaba principalmente, eran grabados y litografías. Yo conocía lo de Dalí, a mí no me gustaba Dalí, obviamente, o sea, muchas cosas de Dalí no me gustaban, pero cuando yo vi esos 2 libros, entonces dije, este sí es Dalí, esto es otro asunto de Dalí. Y eran unas placas trabajadas en forma mixta, era grabado, puntas secas, pero sobre
sobre lámina de oro de 24 quilates impresas sobre pergamino. Y en el pergamino se encontraban las litografías también, y ahí caía el grabado. Hechas con punta de diamante, las placas, en fin, era aquello una cosa extraordinaria. Los dos libros tenían esas técnicas, la misma. Escribía en los dos libros André Malraux. Esos libros fueron comprados en París y traídos a México, comprados en una galería y traídos a México. Realmente esos libros fueron los que a mí me hicieron meterme en este campo. O sea, al ver eso, dije, es que esto ya era otra cuestión, ¿no? Definitivamente. Ahí es donde yo te puedo decir que de los libros que yo he tenido y que yo he visto y que los he tenido en mis manos, ¿no? Estamos viendo varios de los libros, algunos que ustedes han creado. Por favor, platíquenos de algunos de estos libros que han creado. Aquí, si quieren, pueden pedir alguna de las imágenes, pero queremos ver lo que han fabricado y que nos cuenten de ellos. Aquí ahorita está uno mío que se llama Madre Agua. Está hecho en pergamino y está hecho en una técnica sobre, ¿cómo se llama este material, Daniel? Que siempre se me olvida. Que no es linóleo, sino... ¿Pergamino? Dices tú en lo que está hecho, no, es Trovicel. Trovicel, perdón. Se me olvida el nombre de Trovicel, que es muy suavecito, es como una técnica como si fuera un grabado en madera, pero en esta superficie un poco plástica. Perdón, se le conoce también como PVC espumoso. Bien, que es, digamos, como un sustituto que tenemos los que no tenemos mucho dinero para comprarnos las grandes maderas, que eso también es maravilloso, o sea, la posibilidad de hacer libros de muchos materiales y con muchas técnicas. Y en este caso, otra cuestión interesante son libros, este es un libro único, no hay otro. Es un libro, digamos, que estoy usando una técnica de reproducción que se va a sacrificar porque no se va a volver a imprimir, es decir, estas placas que conforman este recorrido sobre la madre agua, sobre el mar, no se van a volver a reproducir más, nada más que esa vez. En él también trabajé con otros elementos que me gustan mucho, que es la cuestión textil. Entonces tiene una serie de hilos que salen obviamente de la boca, de los senos, de todas estas partes, vamos de esta concepción de la madre agua. Curiosamente, no es un libro muy grande, que obviamente es tipo acordeón, así como códice. Y, sin embargo, pasa algo muy interesante que ahorita que tú estás comentando. Otra cuestión, yo creo que nos gusta tanto a Daniel y a mí hacer los libros, es porque es una cuestión muy íntima. Creo que a los que nos gustan los libros tiene esta cuestión diferente al cuadro o al grabado puesto sobre la pared o la escultura, que es esto, tenerlo a la mano, poderlo manipular. Claro, tocarlo. Tocar y poder estar cerca y tener este recorrido. Olerlos también. Yo huelo la tinta, ¿no? Exactamente. Entonces, curiosamente, este es un libro que ha gustado mucho. No lo tengo yo, está en una exhibición. Precisamente creo yo por eso, porque tiene esa cercanía. En este caso no hay palabras o no hay escrito. A mí sí me gusta escribir. No me considero poeta ni obviamente escritora, sino tendríamos que hablar precisamente de estas gentes que escribimos dentro de estos libros. Es al revés. Es decir, escribo como parte, y escribo cosas legibles y demás como parte también de estas imágenes, no solamente visuales de la tipografía, sino también de estas imágenes que se generan, ¿no? Metafóricamente, etcétera, a través de esta relación de las palabras y de esta cuestión de texturas, imágenes y demás. Entonces, bueno, es en este caso, no sé si algo más. Sí. Adelante. Sí, gracias. Por ahí pasaron una imagen mía de unos libros que son muy grandes. Ahorita voy a mostrar uno aquí, que es el que una de las imágenes que está ahí. A mí me gusta hacer libros híbridos, que se llaman. Esos libros híbridos. ¿Qué es eso? Es donde puedo trabajar con el texto de un autor, pero no necesariamente yo ilustro. No se ilustra en este caso, en este tipo de libros no ilustramos, sino
todo es imagen, como estábamos mencionando, todo va a ser imagen, ¿verdad? Este libro, luego hablamos sobre este es otro, es un libro original, es el dibujo y todo el proceso que me llevó a producir otro tipo de libro que ya estoy actualmente, que es la cuestión digital. También por ahí lo voy a mostrar. Pero yo trabajo principalmente, te digo, bueno, me gusta cuando trabajo, por eso es que cuando escuché la poesía, el poema que leyeron en la anterior sesión, sí, no fue la anterior, ¿verdad? El Sí, poema, en verso destierro, con verso destierro. sí, de las mujeres De Cromañón. de Cromañón, recordé y dije, me gusta para trabajar esos poemas, para trabajar con ellos, para hacer algo con ellos. Entonces, esta cuestión de los libros híbridos dentro de ese campo de lo que serían los libros alternativos, es que yo utilizo el texto de otro autor, de un autor determinado, los poemas, por ejemplo. Con su permiso, hay que aclarar. Claro. con su permiso, y meto e incluyo mis imágenes, como por ejemplo este libro que es muy grande, que es este, por ejemplo. Casualmente aquí lo tenía así. ¿Cómo no? Sí, es grande. A ver. Este libro, mira. Ahí podemos ampliar la imagen del doctor. Sí, este libro está, el poema es de Carlos Narro, el poema que está aquí, se llama Luna de Piel. Se llama Luna de Piel. Y este es el libro, está hecho en papel guarro, todas las láminas, es lámina de fierro. Ah, precioso. Sí, son lámina de fierro, son 20 placas, ¿sí? Todo está hecho totalmente a mano, los textos son hechos a mano, letra por letra. Acércalo para que se vea, por favor. Una por una, ¿sí? Los que están en la radio, imagínense que está hecho en dibujo la letra. No nos están viendo, inclusive. Ahorita solo estamos en Facebook. Sí, Okay. Estaremos en radio. Entonces, todo esto es aguafuerte, aguatintas, todas las técnicas que te puedas imaginar, pero sobre lámina negra, sobre fierro. O sea, entonces, es un libro. Esto es lo que nosotros hacemos. Entonces, tú dime Es increíble. Esto no puede, o sea, página por página no lo va a pasar, pero por ejemplo, una de las páginas que a mí más me fascina es esta última. Esta última, que es una lámina que fácilmente duró días en el ácido hasta que quedó delgadita. Entonces tú la tocas, tiene textura todo esto. Casi es el color de la lámina, como si fuera el color de la lámina. Pero eso es entintado. Entonces, obviamente, pues hacer libros es otra cuestión, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿y cómo llegaste a este libro? O sea, ¿cómo imaginaste el poema para decir, se va a convertir en un libro así? ¿En qué momento fue el chispazo creativo? Yo platiqué con Carlos y le platiqué, él veía bueno, siempre he trabajado el desnudo, siempre. Y le dije si tenía algo erótico, alguna cosa, porque es un poema erótico, y si tenía algo que yo pudiera trabajar, de él, y él me dio el poema. Dije, nada más que dije, no voy a ilustrarlo. Se va a complementar una y otra cosa, todo es imagen, dije, todo va a ser imagen. Este libro tardé para hacerlo como 5 o 6 años, no fue en nada, o sea, más o menos 5 o 6 años, y se hicieron cuando mucho 13 ejemplares, es que esto es carísimo y era muy difícil, entonces se hicieron aproximadamente 13 ejemplares nada más, 13, 14 ejemplares porque había sobre esto, y nada más, cuando mucho hay 3 o 4 en la calle o 5, ¿no? No más este que tengo aquí. Pero realmente esa fue la idea de trabajarlo de ese modo, ¿no? De hacerlo
bueno, convertirlo en un libro alternativo, no precisamente un libro de artista, porque no es mío todo, porque el texto no es mío. ¿Sí? Yo, ya, de alguna forma me lo apropio prestado por él, pero no es mío, definitivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que uno hace, lo que uno trabaja, ¿no? Esa es una paradoja, perdón, es una paradoja porque es muy interesante, por ejemplo, Daniel que trabaja muchísimo el grabado, yo no soy obviamente grabadora, hago grabado, que es diferente, e implica un esfuerzo y un trabajo enorme para que además son sistemas de reproducción, o sea, que se puede reproducir la imagen, pero digamos que lo hacemos para a veces un libro, o a veces 5 libros, o a veces, como en este caso, un tiraje de 3. Muchos de los libros, por ejemplo, de Daniel, son un libro único, en donde hay un montón de cuestiones de pintura, de dibujo, de grabado, de collage, etcétera, para generar un solo ejemplar. Entonces, bueno, también hay este placer, digamos, de hacer estas pequeñas criaturas únicas, ¿no? Que también implican un esfuerzo y un trabajo, no solamente manual, no solamente conceptual, sino también, como tú dices, cómo es que lo imaginas, cómo es que empiezas a crear y cómo el mismo material y la misma temática te va llevando, de principio a fin. O sea, no solamente lo que escribes o pintas, sino incluso digámoslo así, el diseño o el acomodo, etcétera, etcétera. ¿Y tú, Mónica, cómo imaginas alguno? Danos un ejemplo, a ver, de los que nos estaban poniendo aquí. No sé si quieres alguna foto. Tienes ahí. Y yo sé que Bueno, hay, no es sé, que el yo sé que primero, detrás de esta creación hay siempre como una anécdota, un sentido humano muy Sí. profundo. Entonces, bueno, por eso te lo pregunto. por ejemplo, en mi caso, yo trabajo los libros desde cero. Es decir, no pienso que tengo esta técnica o este lenguaje y de esos voy a hacer libro, que es muy común. Es decir, soy grabador, voy a hacer libros de grabado. A veces el libro que va surgiendo como ocurre con todas las cuestiones creativas, a veces por una imagen, a veces incluso por palabras, a veces empiezo incluso por una línea de texto, te van pidiendo incluso cómo materializarse, cómo hacerse materiales. Entonces, por ejemplo, he hecho algunos libros, de Daniel, he hecho algunos libros, si pasan el primero mío, que dice 01, he hecho libros, por Andrea, que ejemplo, nos está pasando aquí estas imágenes. ese es uno mío también, por ¿Ese ejemplo. qué es? ¿Qué es eso? Este es un libro, Wow, Esa es una es justamente, belleza. hermoso. justamente ahí hay una discusión hasta dónde esto es un libro o no es un libro. Quise llevarlo al límite, ¿no? Justamente. Y eso es lo que yo le llamo encapsulados. He hecho una serie de lo que se llaman como encapsulados. Todas las imágenes, el dibujo, incluso el texto que puedes ver por ahí flotando, que es un texto mío, es una especie de poema, yo no soy poeta, pero digámoslo así mío, que puede efectivamente, como dice Daniel, verse o no verse, te puedes acercar y leerlo si quieres. Es lluvia, se llama lluvia, llueve, perdón, llueve. Y aquí, como tú puedes ver, no parece absolutamente un libro y sin embargo lo es. Entraría dentro de esta taxonomías que le llaman libro objeto precisamente, es decir, donde incluso ya estás rompiendo con la idea de una página plana, ¿no? De la tinta y estás llevando el libro hasta allí. Pero es que la narrativa, la estructura, esto que yo le llamo tejido, este tejido, ¿sí? Narrativo me lo pedía, o así lo sentía yo. He hecho una serie de estos, nada más traje esta imagen. Entonces, ¿cómo empieza? Sí, a veces, insisto, empieza por una sensación. En este caso, empezó por una sensación y por este escrito que empecé a hablar sobre la lluvia y sobre el llover hacia adentro, hacia la cuestión de las emociones y de este como clima interno, y surgió esto que tú ves aquí. Está precioso, es realmente un libro flotante, ¿no? De alguna manera. Exactamente, es un libro flotante que digamos que se congeló en un momento determinado de este movimiento. Entonces, a veces es llevar Ah, incluso ok. esa atmósfera, esas sensaciones
digamos, hasta que se ha materializado de alguna forma. He trabajado, no sé si por ahí pudiera poner también los libros que he hecho, nada más traje uno en cerámica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con la cuestión de la cerámica y el libro, que aparentemente no esté Ok, señalado. en lo que lo ponen, ese libro objeto, si lo mueves, no se cambia el libro dentro, ¿no? No flota. No flota, queda como No, Fijo. estático. Por eso es como un encapsulado, le llamo yo, encapsulados. Tengo por ahí como 3 libros hechos así en esa especie de técnica que sería encapsulados. Es una idea preciosa también, ¿no? Que congelar un momento es como una fotografía de alguna manera, una fotografía libro objeto Así es. también, ¿no? Es Donde flotan los textos, las donde imágenes, flota. uno mismo, estoy yo misma, etcétera. Sí. ¿Qué bueno. pasa? Y Daniel, mientras Sí. tanto, quiero comentar algo. No, solamente que yo he visto la obra de Mónica, toda esta cuestión de los libros cerámicos por donde anda. Yo tengo uno de esos libros, me lo agencié por ahí, pero el trabajo en cerámica, hacer libros en cerámica es verdaderamente algo extraordinario, es una belleza también el meterse en ese campo de la cerámica y hacer más que otra cosa iríamos más hacia el libro objeto, vamos a decirlo, ¿no? Que es precisamente, ¿no? Pero sí, a mí me gustan mucho. Esta es una miniatura también de Mónica. ¿Qué mide tu libro este? Sí, bueno, este no es de cerámica, pero bueno, hablando de los tamaños que comentábamos, el Manzano, Daniel Manzano ha trabajado desde libros muy chiquitos, que los mini libros que nos encantan, hasta formatos muy grandes. En este caso es un libro pequeñito, que será de 7 centímetros. Bueno, de una vez si quieren pasar algunas de estas imágenes de este libro, donde yo cosí, bordé, pero además en la portada, este es como un libro oración, como un libro rezo, como un libro para pedir el amor a través de una diosa yoruba, por eso se llama Para el amor y el desamor. Y todo está cosido y adentro en la portada lo que tú ves es, digamos, diferentes partes de algunos árboles que le pertenecen a esta diosa. Es un librito pequeñito, hecho, te digo, cosido, con collage, con imágenes de sellos, etcétera, y es muy íntimo, es muy pequeñito, y es un libro que se supone que es precisamente es como una especie de libro ritual también, ¿no? Pero bueno, este no es el libro que quería enseñar, pero bueno, hablar también de cómo cada libro te pide, o sea, cada tejido, porque no nada más es un texto escrito, sino toda esta estructura, te va pidiendo en qué materiales y cómo. ¿Sí? Se me ocurrió una idea muy loca y la voy a comentar. No sé si tal vez lo hayan hecho, pero viendo justo este libro y que hablabas que era como un libro hecho para una diosa, para la diosa del amor. No sé, ¿alguna vez han trabajado con la idea tal vez literaria fantástica de tener seudónimos o heterónimos de ustedes mismos y que ese vaya creando un libro distinto y así como de alguna manera darlo al público? Entonces, uno es Daniel, pero el otro es, pues, no sé, algún seudónimo que tengan por ahí y lo crean así. No sé si ya en lo que sí o sí. Fíjate que no, está bien, de idea. No lo tenemos, pero mira, esto es un libro. Más arriba porque no se ve. Ahí está. Wow. Ay, pero es chiquito, es como un llavero. A ver. No se ve. Ah, ahí está. Ahí. Esto es un libro. Ahora, como ya nos estamos yendo con el tiempo, parece ser, estos son otros libros. Estos son otros libros. Y el trabajo que debe llevar a hacer. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? El trabajo, pero también la satisfacción, el gozo de hacerlo, ¿no? Pero envidio sus horas gozo de hacer libros. hay una cuestión
importante en esto, que últimamente que es hacia donde vamos también, hacia donde estamos ya. Este es el libro que estaban sacando ahí hace un momento, que estaba pasando por aquí. Este es el libro, este es el original, este es el libro de artista, digamos. Este es el libro de artista. Pero este libro me está llevando a esto, a trabajar con un diseñador que se llama Edgar Olvera, que aquí lo veo, que anda por ahí, y que trabajamos Sí, te manda saludos. este tipo de libros, donde ya el texto, que trae un texto de los que yo escribo, pero el texto también es un pretexto ya también. Si quieren lo pueden leer o no lo pueden leer, y este ya es una edición digital, inclusive con ISBN y todo, editado precisamente ya como autor-editor por Daniel Manzano, ¿sí? Pero ya son otro tipo de propuestas, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. Como puedes ver, no hay límites. Lo que decíamos en un principio, no hay para eso, ¿no? No hay límites. Y ahorita que mencionaste lo digital, ¿se les ha antojado hacer un libro objeto digital? No sé cómo sea eso, pero... Ah, mira, ahí ya tiene Sí, su... también tiene varios, ¿eh? Tiene incluso animados, tiene Todo. muchísimos. Ahí, bueno, ahí De eso es realidad, un disco, pero ese disco ¿qué es? ¿Es música? ¿Es el libro? ¿Qué es ese disco? Todo este libro está ahí metido, pero he estado trabajando también ya en lo que sería la realidad virtual. O sea, yo ya trabajo con los lentes y yo ya dibujo sobre esto y creo una serie de cuestiones y de imágenes con los textos. Ahí o adentro, sea, ya es un libro que se donde puede habitar. donde alguien se puede meter. La UNAM, Ixtli, más bien presentó hace poco Ahora Daniel se nos congeló. y estuvo Sí. al público una temporada. A ver, Estuvo al público, presentó que pero te ya. trabaste tantito ahí, fue culpa del internet. ¿Qué dijiste que presentó quién? El Isli. Se hizo una exposición precisamente de realidad virtual donde trabajé yo este tipo de libros y trabajamos este tipo de cuestiones y lo presentó Ixtli. Ixtli, el de la el UNAM. laboratorio O sea, de cómputo. laboratorio de Ixtli. De la UNAM. Entonces la gente llegaba a verlo, se ponía se ponen sus cosas, se meten, había una sala, se hacía por citas, se metían y el espectador podía caminar porque todo lo que entre el libro. textos caligráficos, ¿no? O sea, todo eso que se encontraba ya ahí, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? También, en ese tipo de producción, ¿no? Me parece increíble, increíble. Quiero verlo. ¿Se puede ver en algún lado? ¿Cómo le hago para que todo sea? Voy a hablar otra vez con quien. Esto era en un papit que se hizo, un papit de la doctora Tania de León, ella lo tenía. Nosotros éramos los que participábamos en trabajo, varios profesores, 4, algunos 2, creo que uno extranjero, 2 extranjeros, 1. Y al término estaba ligado al ISLI, ¿no? Al laboratorio de ISLI, entonces estaba ligado a ellos, por lo tanto, ellos trabajaron a nivel ahí trabaja mucho ingeniero también, entonces ellos trabajaron toda la forma de adaptarlo y que la gente pudiera verlo, y ellos lo tienen. Entonces, sería cosa de hablar con ella que volvieran a solicitarse, ya, pero será hasta ahora que se abra todo esto, que volviera a solicitar que se hiciera nuevamente una exposición de una temporadita para ver cómo estábamos trabajando y qué fue lo que alcanzamos a hacer todavía, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí ubicadas las fotos de las que estábamos hablando, de los libros de Mónica. A ver, ahora sí ya pueden pasar porque nos faltó ahí los libros de cerámica. Entonces ya los encontramos porque tenemos un montón de fotos. Entonces ahí está Andrea Castañeda que nos presenta aquí las fotos. Gracias. Bien, de hecho este es un libro hecho en cerámica. ¿Eso es cerámica? No parece. Sí, es cerámica y con tela impresa y con otros elementos que si quieren pasar la siguiente. Aquí es al revés, digamos, las portadas de este libro son de piel muy suavecitas y muy finas y adentro están estas placas de cerámica trabajadas con otros elementos. A mí, por ejemplo, el libro cerámico, que ha sido poco
Hay, obviamente, pero muy poco explotado porque es muy difícil que te permitan exhibirlo, por ejemplo, y luego pues son ejemplares únicos, es decir, este es un libro único, no hay más. Entonces ahí combiné diferentes materiales y bueno, la propia textura cerámica, sí es cerámica. Entonces, bueno, Sí. La como, textura es increíble, es precioso el libro. entonces, es decir, pues estamos en la exploración, tenemos mucha hambre de seguir trabajando. También todo lo que, como tú comentas, todo lo que nos aportan otros con sus propuestas y demás es interesante. Y aquí la muestra es esa, no hay límites en un sentido estricto y eso es lo que nos hace que amemos y nos guste hacer otros libros. Bueno, yo no soy artista plástico, entonces ignoro muchas cosas de cómo lograste esto, pero ¿qué se tiene que hornear? ¿Se mete un Sí, horno esto? claro, trabajas con la pasta, con los barros, y esto hay que meterlo al horno, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, no traje, no sé si hay otra por ahí. ¿Y metes lámina por lámina, o sea, página por página, o todo el libro va junto? ¿O qué? Bueno, los hornos a veces, o sea, son grandes y se meten todos y después los termino de trabajar ya fuera del horno, ¿sí? No sé si la primera, por favor, de esta serie. Obviamente está combinado, como puedes ver, a mí me gusta mucho lo textil, me gusta jugar. Por ejemplo, en este caso, tú puedes ver, bueno, en esta, No, este, por lo, bueno, este es de grabado, pero Se saltó uno, pero ahorita regresa. No, no. sí. Ahí bueno, está. como tú puedes ver, las posibilidades, bueno, yo siempre lo hemos comentado con Daniel, lo hemos platicado mucho, y eso está también en muchos en algunos de sus textos. Si hablamos que los primeros libros fueron hechas a partir del barro, ¿no? De la Claro. cerámica, los primeros libros en Mesopotamia, ¿por qué no regresar de nuevo a estos materiales y recombinarlos con otros y generar en este caso una cierta encuadernación tradicional, en este caso, pero manejándose con un material digamos, tan inusual ahora para hacer libro? ¿Sí? Aquí hay un texto mío a lo largo de todo el libro que en realidad, insisto, es, como dice a veces Daniel, el texto a veces es el pretexto, ¿no? Y te va, digamos, como interconectando estas páginas aparentemente rígidas que implica el barro, pero que le va dando este sentido también escultórico que te comentaba del libro. El libro como objeto, pues es un objeto tridimensional escultórico, ¿no? Que tiene también en sí misma muchas posibilidades de interpretación y de goce y de misterio. Este libro, supongo yo, es muy frágil en cuanto a que no se puede caer. Claro, no se podría caer y bueno, cae, habría que buscar si se puede reparar digamos, al estilo japonés con el kintsugi, ¿no? De regresar Claro. la idea bonita de los japoneses de que lo roto también tiene su belleza, ¿no? Lo irregular, lo no perfecto, que también me gusta mucho en los libros. Por ejemplo, el que tiene Daniel mío, que es un libro muy grande, tiene partes fracturadas que fueron recompuestas y de hecho en una exposición se rompió una parte que, bueno, vamos a volverla a integrar. Y también esta idea, como lo que tú mencionabas en algunos artículos míos del libro herido y de la importancia de los libros heridos, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Antes de pasar a los libros seguidos, aquí tenemos una pregunta de Gabriela Esparza, lo que dice, a propósito de lo que sugería Héctor sobre el libro objeto digital, si los libros de artista proponen nuevas maneras de comunicar, presentan su propia realidad y están en constante cambio. Mónica, Daniel, ¿ustedes creen que podrían inscribirse dentro de la virtualidad? ¿Por qué? Muchos saludos. Bueno, Daniel Manzano ya nos había comentado un poco sobre eso, pero ¿y tú, Mónica? Bueno, Vamos a... yo pienso que de entrada cualquier libro nos lleva a una virtualidad, sea tradicional o no sea tradicional. Ya el hecho de abrir un libro y leer lo que un escritor ha puesto allí y la manera en que fue diseñado el libro, ya hay una virtualidad. Entramos a un mundo, a diferentes realidades y a diferentes capas significativas de la realidad. Yo pienso que el libro en sí y los otros libros alternativos, el libro objeto, etcétera,
sí generan virtualidad, pero aquí lo más bonito también es que no es nada más mi realidad, incluso los digitales, sino es la realidad compartida. Es decir, yo tengo esto que se genera sensorialmente, porque esa es una cosa hermosa de los otros libros, esta cuestión sensorial que hablábamos, incluso olfativa. Y por otro lado también tenemos esta posibilidad de que el otro, el que va a acabar esa narración, que es el que lo está ya no viendo, sino recorriendo, manipulando, jugando con él, también está llevando a esta su realidad propia, ¿sí? A este mundo propio, es esto que nosotros estamos aportando. A veces puede ser que yo, mi libro, esté planteado de una manera y que ella o otro, o algún otro, lo lleve a su propia narración, ¿no? Y tal vez tengamos dos posturas diferentes, que es válido, que eso es lo hermoso de estos libros, que puedes tú generar tu propio recorrido, no solamente al manipularlo, sino al generar todas estas imágenes propias. Pues qué maravillosa plática. Vamos a entrar rapidísimo justo a lo que decíamos de los libros heridos, libro alterado, libro profanado y apropiarse del libro, que tienes un artículo muy interesante sobre eso, que es un poco agarrar un libro y hacerlo tuyo en cuanto a que lo puedes o anotar o subrayar o cortar o recrear, ¿no? Porque hay artistas que también utilizan libros de cualquier libro para cortarlos, coserlos, dibujarlos, grabarlos, esculpir sobre estos libros otros libros. Así es. En fin, ¿ustedes se han apropiado, han profanado algún libro? Platíquenos. Daniel, mucho. A ver, Daniel. A ver, hay una cuestión. No me lo apropio, porque no me apropio del texto, no digo que el texto sea mío. Yo hablo más bien del libro, ya ahora más bien del libro intervenido, más que una apropiación, porque apropiarse de algo, apropiarse del texto, pues tampoco. Hay una cuestión aquí con la que yo discuto. Cuando yo compro un libro, el libro es mío, el objeto. Por lo tanto, con él puedo hacer lo que a mí se me antoje, lo que yo quiera, siempre y cuando yo no explote, digamos, el texto que está ahí adentro como si fuera mío. Pero sí puedo transformar ese objeto como yo quiera y puedo quemarlo o puedo desaparecerlo porque yo lo compré y es mío. Ahí el autor no me puede decir, oye, ¿por qué quemas mi libro? No, pues porque a mí se me antoja quemarlo y se me antoja hacer esto. Definitivamente, ¿quién me lo prohíbe? Si yo compré el objeto, no estoy usando el texto para nada, ¿verdad? No lo estoy usando para decir, esto es mío, sino yo trabajo muchos libros, tengo muchos libros trabajados últimamente, o sea, intervenido los textos. Yo intervengo los textos, dibujo sobre los textos, imprimo sobre los textos y les doy otro carácter. Es más, he desaparecido los textos y a lo mejor además me quedo con con la pura estructura y con eso trabajo, porque me gustó la estructura, ¿sí? Pero desaparece todo. O sea, pues así lo hago, o sea, lo hago porque me permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Me permite, pues, abrir espacios de investigación para eso. O sea, yo trabajo mucho diversas técnicas sobre algo que ya está impreso, ¿no? Sobre los mismos impresos. Trabajo algo sobre Lukács, sobre George Lukács, sobre cualquiera que me encuentre. Me gusta mucho intervenir los apuntes de otros. ¿Sí? O sea, eso es lo que me gusta. Me gusta donde aparece. A mí me gusta mucho la paleografía, muchísimo. Yo los textos los veo como imágenes. Entonces, hay una colección de Documenta que empezó a salir por ahí de una editorial, empezó a publicar una especie de diarios o cuadernos de algunos artistas. Bueno, pues, ¿por qué no? Me los he agenciado y los he intervenido.
Y a veces tengo 2 o 3 ejemplares, no compré uno, compré 3, para verlo y para tenerlo, tener uno y otro y compararlos después, no ver cómo quedaron. Eso es lo que yo hago, eso es lo que hago, pero no precisamente trabajo sobre lo que sería la apropiación. La apropiación, ya, yo diría, yo hasta el término de apropiación no me gusta mucho, me gusta más el término de hacer una paráfrasis, como decía Teresa del Conde, que hacía Picasso, ¿no? Que hacía paráfrasis de las obras, o de, por ejemplo, la obra de Velázquez, una paráfrasis lo que hace Picasso, ¿no? A mí me gusta más ese sentido, digamos, como término, más que apropiación, ¿no? Porque la apropiación implicaría a lo mejor plagio también, ¿no? Ese es el sí, se puede entender así. Bueno, y también, bueno, es muy interesante porque yo creo que incluso hasta los escritores están jugando con esto, un poco lo que algunos llaman libro parasitado, ¿no? De tener un texto de alguien e introducir tu texto dentro del texto ya conocido, sobre todo de autores conocidos. En mi caso, yo los disfruto mucho y tengo sobre todo estos libros heridos, como el que ponía del maestro León Portilla, que quiero mucho, que en paz descanse, que para mí era muy interesante que sea un libro sobre códices y sobre la escritura mesoamericana y que los bichitos hayan hecho estos huecos dentro del libro. Para mí era de una poética verdaderamente extraordinaria, porque era un libro hablando de la memoria, de la importancia del códice, y estos bichitos hicieron ahí toda esta escultura dentro del libro. Yo, digamos, esos libros son los libros mojados, ¿no? Los libros que están todos mojados y afectados por el agua, les tengo un especial cariño y no me deshago de ellos, los tengo conmigo. Ya fui por su libro. Ya, sí, claro, son libros que han vivido, que han pasado con nosotros parte de la vida, ¿no? Exacto. Nos acompañan. A ver, ¿qué? Oh. Mira, Sí. qué padre está. Por ejemplo, es esto. Es esto. Sí. Es esto. Que muchos han estado en nuestras manos, ¿no? Es de uno o es de otro, por ejemplo. Sí. Entonces te digo, esto es una cuestión de apropiación, ¿no? No apropiación, digo, intervención, más bien. Sí, ¿no? paráfrasis, ¿no? Sí, o sea, simplemente... Una paráfrasis plástica del libro. Mira, inclusive hay impresión sobre ellos, es impresión, esto es un grabado. O sea, es ese juego, ¿no? Que hay y que se puede hacer todo esto, ¿no? Mira. Entonces, esos son los libros para nosotros. Es decir, es la continua experimentación y es el goce y es probar y reflexionar y además estar estamos enamorados también de lo que hacen otros, que no quiero dejar pasar. Un gran saludo y un gran abrazo fraternal a todos los que van al bazar y que nos han deleitado con todas sus propuestas de todo tipo y que los extrañamos y que queremos hacer esta plática también en homenaje a todos esos recorridos que hemos hecho en este bazar maravilloso y pues decirles que resistan, que su trabajo es importantísimo, es vital y nos llena y nos alimenta y que no lo dejen de hacer. Claro, eso nos gusta, por eso nos gusta hacer libros, para que otros los hagan. Del laboratorio, del seminario, el seminario que yo dirigí, egresaron más de 150 alumnos con tesis sobre libros y muchos de ellos siguen haciendo libros. Actualmente son artistas importantes y varios de ellos. Entre ellos está Demian Flores, uno de ellos, en fin,
no puedo mencionar a todos, pero hay 100, son una gran cantidad y siguen produciendo libros y no solamente los producen, los promueven. Ellos dan cursos para hacer libros también, ¿no? Y creo que mi seminario de libro alternativo, que es el que se empezó en el 90, de ahí han surgido muchas otras cosas, y hasta la fecha, inclusive el FONCA por ahí sacó un taller de pintura 2 puntos, libro de arte, donde encuentro que toda la estructura casi es del seminario, de todo lo que... Hasta la música. Ahí sí podemos decir que no es improvisación, es una apropiación, pero bueno, está bien, está bueno que funcione, que además que se divulgue y que se conozca, ¿no? Pero y otra cosa, me gusta mucho. Y otra cosa importante es decir que todo este amor a los libros y toda esta gente, incluso que está en este bazar textual, que también proviene a veces de estos talleres de Daniel y demás, pues somos orgullosamente ¿Son qué? Perdón, no escuché lo último. Orgullosamente ¿No? UNAM. ¿Qué? Orgullosamente UNAM. Y creo que falta también difundir que el hacer libros es una actividad importantísima dentro de la universidad y que pues también haría falta que volteen a ver todo este trabajo y que se promocione, se difunda, se conserve, porque en otros países, en las bibliotecas nacionales, se están conservando los libros de artista, objeto, etcétera, menos, por desgracia, en nuestra biblioteca, así que es un atento llamado a que no se pierdan toda esta riqueza que se da tanto en este bazar textual y que se genera en nuestro país y en nuestra universidad. Daniel, Mónica, realmente ha sido un placer conversar con ustedes, apasionados de los libros, tienen cosas hermosísimas, impresionantes, realmente nos abrieron un universo, justo un universo que no tiene límites, los libros que no tienen límites. Y les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Aquí tienen muchos saludos, muchas felicitaciones. Sanera dice, hermosa maestra Mónica, y te manda corazones, emoticones y besos. Bueno, saludos también a Mari Carrera, saludos a Veracruz, me manda saludos. Bueno, en fin, ha sido una plática preciosa, me encantó, muchísimas gracias, sigan haciendo esto y sigamos conversando a futuro sobre los otros libros y los libros que hacen con esta pasión. Gracias, un placer, buenas noches y gracias a todos. Gracias por invitarnos y gracias a todos y gracias por los mensajes y un saludo para todos los que entraron y que no nos escribieron tampoco, pero sé que hay por ahí más, pero muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Radio Universidad, gracias a ti, gracias a Andrea, a todos realmente por dejarnos participar. A Carlos Narro también, que anda por ahí en este asunto. Un saludo a Carlos. Un saludo a Carlos. Bueno, pues dejamos aquí otra emisión de los otros libros de este Tianguis de la Diversidad Textual. No sé si ustedes los pueden contactar de alguna manera por si alguien quiere algún libro o no sé, o les contacto a ustedes por algo, si alguien quiere comprar o adquirir algo. Sí, a ver, cuéntanos. ¿Dónde? Bueno, ¿Cómo? Yo pienso, en mi caso, directamente, si les llega a ustedes con Yared, etcétera, y nos pueden dejar con ustedes mismos y de ahí hacemos el contacto. Perfecto. Pues aquí a la sala Julián Carrillo sus peticiones. De acuerdo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Abrazos a todos. Buenas noches. A consumir y a disfrutar los otros libros. Buenas noches. A disfrutar los otros libros. Chao, chao. Chao.